Antes de comenzar con el video, recuerda que si eres nuevo suscriptor del canal, coméntalo para así darte un corazón en tu comentario y una cálida bienvenida al canal. Y sin más que decir, disfruta del contenido. Dragon Ball Z Kai es de esos proyectos creados por la franquicia, los cuales me hacen ver que la proyección de la misma vive más de la nostalgia que del presente mismo. Yo entiendo a la perfección que esto es bastante conocido por la comunidad, siendo que acusan que Dragon Ball Super solo es visto por gente nostálgica que se niegan a decir que es una obra mediocre o de baja calidad. Entiendo el primer argumento, pero no comparto el que Dragon Ball Super sea una obra mediocre. De hecho, tiene cosas bastante memorables. Sin embargo, mucho de ese pensamiento negativo hacia el presente de Dragon Ball se gestó a base de Dragon Ball Z Kai. Dragon Ball Z Kai, para quienes aún no entiendan las diferencias entre uno y otro, es la versión sintetizada y remasterizada de Dragon Ball Z, el anime más popular de la franquicia creada en 1983 por Akira Toriyama. Aunque suele ser calificado como uno de los animes shonen con mejor calidad, en nuestra región se enfrentó a un fiero rechazo por parte de los fans, quienes criticaron los cortes a la historia, la censura y sobre todo, que la versión para América Latina llegó con nuevas voces y no con los actores de antaño que todos amaban. Los productores de la serie intentaron hacer los mínimos cambios respecto a Z, pero de que hubo modificaciones, las hubo. Y no solo hablamos de la parte visual, que es evidente ante cualquier ojo, sino de otros elementos como banda sonora, diálogos y diseños de personajes. Dragon Ball Z Kai se enfrentó a muchos problemas desde su anuncio, dado que desde el punto de partida es evidente que lo que planeaban era retransmitir básicamente todo Dragon Ball Z nuevamente. Esto desde un principio puede sonar mal, dado que es una razón obvia de querer sacarle dinero a la franquicia sin hacer nada. El hecho es que no hicieran nada, dado que sintetizar y saturar la paleta de colores de la misma, agregando más nitidez y cierta fluidez al producto final sí que se pudo notar. Sin embargo, concordemos en que nadie se conformó con ello. Personalmente recuerdo haberlo visto en su estreno, esperando que hubiesen hecho algún tipo de cambio significativo, y mi sorpresa fue grande cuando escuché la nueva voz de Gohan. Recuerdo perfectamente cómo me descolocó, dado que desde ya muy pequeño estaba acostumbrado a la voz de Laura Torres. En ese momento sientes por dónde van los tiros, y en mi mente pedía una y otra vez que no hicieran lo que estaba pensando. Posteriormente pues me di un golpe de realidad cuando vi que a Goku le habían cambiado su voz original en latino. No les miento, desde ese momento para mí no fue lo mismo, e hizo que por un tiempo dejara de verlo ya que no me causaba la misma emoción de antes. Y créanme, cada que transmitían Dragon Ball, lo veía sin importar lo repetido que estuviera. El hecho es, que esto fue la razón más significativa del por qué la gente en Latinoamérica llegó a aborrecerlo. No obstante, pasó el tiempo y yo lo retomé. Me costó, pero evidentemente era injusto odiar algo sin primero apreciarlo bien. Para mí, Mario Castañeda es Goku en todo su haber. No solo porque él sea quien le dio vida a su voz en latino desde inicios de Dragon Ball Z, sino porque creo que él más que nadie conoce y vive el personaje de forma distinta. Lo que hizo que fuese tan distintivo al resto de personajes. Tanto es así, que no podemos escuchar la voz de Mario en cualquier otra serie o película, sin asociarla directamente con el personaje de Dragon Ball. Pero este preámbulo lo hago para que entiendan el por qué la gente se descolocó tanto cuando notó el cambio de voces. Y es desde este punto en donde entra Edson Matus. Edson Matus es quien tomó las riendas del personaje, optando por el papel de doblador del protagonista de Dragon Ball. Edson, como muchos en la actualidad en Dragon Ball Super, a cambio de esto lo que recibió fue un profundo rechazo por parte del fandom de manera injustificada, sin apreciar primeramente lo que este tenía para ofrecer. Muchos pensaron en su momento que Edson había sido elegido por ser mejor doblador o porque Mario ya estaba fuera del negocio, pero nada que ver. El problema de Dragon Ball Z Kai con los doblajes nace a través de problemas económicos de la franquicia. El mismo Mario asegura que en su mejor momento cuando grabaron Dragon Ball Z y GT, su equipo tenía un acuerdo económico con Toei, quienes pagaban una tarifa fija por capítulo doblado. Sin embargo, con Kai no fue así, por lo tanto, tanto Mario como muchos en su equipo decidieron no participar en el proyecto Kai por lo menos en el principio. A falta de las voces originales, se sabía que Kai tendría problemas de audiencia por lo cual se decide colocar a un doblador que tuviera experiencia en series animadas y que no fuera tan desconocido. Se optó por Edson Matus, quien ya era reconocido por doblar a personajes como Fry en Futurama, y a Grimhow en Bleach. Por tanto, era entre lo que había, quizá lo mejor para el personaje.
Como lo dije desde el principio, obtuvo mucho rechazo por parte del fandom de antaño, el cual fue desapareciendo con el tiempo. Esto, pues sí, no era el Goku que todos acostumbrábamos a escuchar, pero a las malas tuvimos que acostumbrarnos. Con la costumbre, es justo decir, que Edson hizo un trabajo espectacular como doblador, dado que se notaba que lo dejaba todo cada que grababa. No es para menos, ya que él más que nadie debía entender que caminar en los zapatos de Mario Castañeda era algo que no muchos aceptarían. Mucho se habló del tema del doblaje, pero más del 50% de la incomodidad del fandom iba referido a cambiar la voz de Goku en específico. El resto del equipo de doblaje lo hizo de manera impecable en cuanto a doblaje se refiere. El tema en específico va que con ya la comunidad tomándole cariño al doblaje nuevo, volvieron los problemas del inicio. Siendo que muchos notaban que era exactamente el mismo Dragon Ball pero con más color. Es decir, no había nada lo suficientemente sustancial como para decir que Dragon Ball Kai era un remaster adecuado o que ameritara admiración. Aquí es donde les pregunto si de verdad esperábamos algo más de manera gratuita. Les recuerdo que Dragon Ball Kai se transmitía por televisión, por lo tanto no había tanto presupuesto para algo tan abierto. Digo esto pues con el remaster de lujo que vino años después de la pelea de Goku y Freezer, muchos esperaban que este fuera la animación de Kai en su momento. El pensar esto es curioso, dado que es casi completamente imposible. El presupuesto para animar solo ese fragmento super remasterizado tuvo que ser bastante alto, y el tiempo seguramente también. Lo digo pues la fluidez, el brillo y el sombreado son de una calidad altísima. Si de verdad piensan que Toei podría hacer algo así para transmitirlo en televisión abierta, pues seguramente no entiendan cómo funciona dicha franquicia. Seguro muchos me dirán que con la maquinaria y tecnología actual sí que es posible, pero si así fuera entonces veríamos animaciones super fluidas y nítidas en Dragon Ball Heroes. Un anime que es promocional, y que solo dura 8 minutos cuando mucho. Y para publicar un capítulo se tardan más de un mes. No confundir el querer con el poder. Son cosas muy distintas. De querer y poder hacerlo, para mí el tipo de animación de la versión de lujo, debería ser el tipo de animación de toda película actual de Dragon Ball Super, sin tener que optar por medidas arriesgadas de CGI y animación tridimensional. Si en dado caso un Dragon Ball con esa animación existiera, te lo aseguro que sería una versión ultra coleccionista que valdría más que tu casa. Esto pues sería una inversión a la que le buscarían sacar un montón de ganancia. Volviendo a Kai, el hecho es que la iniciativa de remasterizar la serie nuevamente es válida y creo que no podemos pedir mucho más para una versión que nuevamente recalco solo valía tu suscripción a televisión por cable. Sin embargo yo debo admitir que la cantidad de censura fue absurda, y eliminar absolutamente todos los rellenos pues no fue quizá la mejor de las decisiones. Kai fue un proyecto para tratar de retomar algunas ganancias antes de planificar de manera seria el regreso de Dragon Ball con la batalla de los dioses. Pero que lastimosamente se topó con demasiados problemas.